Buen día, profesor. En este caso nos tocó lo que sería la realización del proyecto de osciloscopio y el sensor de espectro para el curso de procesamiento digital de señales en tiempo real. En este caso presentar a mi compañera Mabeluz Arias Melendres y Juan David Camarconde, que les habla. Ahora pasaremos a la parte teórica y la fundamentación para poder hacer toda esta parte. Ahora, primeramente, ¿qué hace nuestro proyecto? En sí es un analizador de audio en tiempo real que va a mostrar dos cosas. En primero, que serán dos pantallas. Uno, que va a demostrarnos las frecuencias que hay a partir de su dominio en el espectro. Y también la otra pantalla nos va a mostrar lo que sería estos mismos ondas, pero en dominio del tiempo. Esto también nos va a ayudar, teniendo esta gráfica, nos va a ayudar a saber cómo es que vamos a hacer el proceso de nuestra implementación. En primero tenemos el micrófono que va conectado hacia el ADC del Raspberry, que en este caso es un Pipico. Y va justamente también con el DMA, que va a ser la memorización de todas estas 1024 muestras a través de una transformada rápida de Fourier. Y nos dará justamente dos encoders, que uno nos va a ayudar para hacer el espectro de audio y el otro también en la forma de la onda. Más adelante en la implementación veremos un poco más ahondado lo que serían estos dos encoders, que básicamente son dos pulsadores. Bien, a continuación vamos a hacer mención de los pines utilizados dentro del Raspberry. En este caso, cada periférico va a ocupar pines específicos del microcontrolador, ¿no? Tenemos aquí 9. ¿Y por qué dos buses SPI? Si usáramos uno solo, la Pico tendría que actualizar las pantallas en serie, ¿no? Una después de la otra, lo que reduce en sí la velocidad a la mitad. Y obviamente lo que se quiere es mostrar las pantallas simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, entonces la parte 3 que sería cómo se captura y cómo vamos a obtener todo lo que le damos como en forma de onda, sería mediante el ADC y el del DMA, que está ubicado en el Raspberry Pi Pico. Digamos, el ADC más que todo es como si fuera un filtro que va a convertir todo de analógico a digital. Todo lo que subimos, tanto como ondas o señales, todo va a estar transmitido, convertido a números y lo va a transmitir de analógico a digital. Y el DMA va a ser básicamente la memoria o el receptor de todos estos datos, lo que va a facilitar un poco más al procesador del Raspberry. Y aquí tenemos una gráfica. Primero el ADC, que va a estar tomado por 48 milisegundos por 12 bits. Y también tenemos el DMA, que va a estar sin la CPU en este caso, solamente va a mover los datos y lo va a clasificar en buffer A y el buffer B. En el buffer A tenemos 1024 muestras llenándose, y en el buffer B, que sería más que todo la CPU procesando todos estos en transformada rápida Fourier, donde finalmente tendremos estos parámetros, que en primero tenemos la frecuencia de muestreo, que va a ser algo de 48.000 Hz, 48K kilohertz, y también va a medir el voltaje de micrófono 48.000 veces por segundo, dado que el ADC se va a dividir entre 48 MHz entre 1000, que va a darnos algo de 48K. Ahora, también tenemos el tamaño del bloque. Como mencioné, estos van a ser algo de 1024 muestras. Cada bloque va a estar dividido entre 48.000, lo que nos va a dar algo de 21.000, no, perdón, 21 milisegundos. Así que el sistema básicamente se va a estar actualizándose constantemente. Entonces también tenemos lo que sería por último la frecuencia de Nyquist, que con 48 kHz de muestreo podemos ver casi todas las frecuencias, desde 24 kHz hasta un rango audible de 20 hasta 20 kHz. Cumpliendo así lo que justamente nos pedía en la parte de los requisitos, que tenga este margen para poder captar las señales. Bien, a continuación vamos a demostrar aquí cómo hemos trabajado con la transformada rápida de Fourier, ¿no? En este caso va a ser el corazón del analizador. Vemos aquí en el gráfico, tenemos nuestras 1024 muestras multiplicadas por los 21 milisegundos que van a pasar a nuestra ventana de Hahn, nuestra transformada rápida de Fourier. Esto nos va a mostrar el espectro de frecuencias. Bien, la resolución frecuencial va a estar dada bajo la siguiente fórmula: 48 kHz entre nuestras 1024 muestras, ¿no? Nos va a dar un resultado de 46.9 Hz por bin. Pero, ¿qué es la ventana de Hahn? ¿No? ¿Para qué nos sirve? La ventana de Hahn lo que va a conseguir es suavizar los bordes antes de calcular la transformada rápida de Fourier. Por ejemplo, tenemos aquí estas imágenes. ¿Cómo se vería nuestra señal sin la ventana Hahn? Se vería, pues, se ve un salto brusco, ¿verdad? En cambio, si aplicamos la ventana Hahn, pues podemos observar la señal de una manera más limpia, ¿no? Más suavizada. Aquí también tenemos nuestra señal, tenemos diferentes tipos de señales. Por ejemplo, vamos a probar con esta. Y los tres modos que se van a presentar en nuestra pantalla. ¿No? Tenemos el RAW, EMA y el peak hole. Y bueno, acá una varianza de las frecuencias. Ok, entrando en lo que sería más a lo que mencionó mi compañera, los modos, aquí tenemos lo que nos va a mostrar lo que sería el encoder número 2, o sea, el pulsador que nos va a cambiar los modos. Como mencionó, tenemos cuatro. En este caso, el RAW, el EMA y el pitch-hold. Agregamos uno más, que sería más que todo una fusión entre el EMA y el pitch-hold, que nos va a dar un análisis más completo. En síntesis, el RAW básicamente es cuando queremos ver los cambios más rápidos, una actualización más breve. El EMA sería más que todo un modo por defecto, o sea, para que sea más bonito, básicamente. Y el pitch-hold, más que todo, es para detectar los picos de frecuencia y ver cuándo bajan, por ejemplo, más que todo degradado. Y el lema que, como dije, que es un poco un análisis más completo. Aquí también tenemos lo que sería la línea de código para poder justamente ver el filtro de más que todo. Vamos con el layout de la pantalla, FFT. Bien, en este caso tenemos nuestra pantalla que mide 160 por 128 píxeles. Esta es una representación de lo que se va a mostrar a continuación también más adelante en nuestro proyecto. Por ejemplo, en esta zona vamos a tener presente el modo, la frecuencia dominante y los decibeles. En la barra de aquí vamos a poder, nos va a mostrar el nivel de volumen que va a estar asignado de los colores verde a rojo. Acá tenemos nuestras barras FFT, que va a mostrar el espectro con degradado de color. Y por último tenemos aquí las etiquetas de frecuencia, ¿no? Esto está representado en una escala logarítmica. Ahora entrando en lo que sería más que todo lo que nos aplicamos en el salón, usamos el estimador Jacobsen. Básicamente es una transformada de Fourier que da energía por bins, pero si el tono real es 485, por ejemplo, ¿no? Está entre el bin 9 y el 10. Ahora, el Jacobsen básicamente también nos da valores complejos, o sea, tanto parte real y parte imaginaria. Y aquí también tenemos lo que sería la fórmula de Jacobsen, que va a estar dado por S delta. Y lo importante que va a ser este código dentro de nuestro programa
será que la frecuencia dominante antes de convertir a magnitudes, juntamente por este comando de complex to magnitude, porque si no tuviera pues, esta declaración, tanto las magnitudes reales como imaginarias no se emitirían y no podría procesarlos. Ahora vamos a ver cómo es que logramos optimizar la pantalla, ¿no? Para esto tenemos 4 procesos, ya que en sí el SPI es lento, así que vamos a aplicar primero un delta skype que solo va a redibujar lo que cambió. El write pixel bulk, una columna va a equivaler a una transacción SPI, el LUT de colores y brillo precalculada, y tenemos finalmente el start write y el end write que envuelven todo el frame, ¿no? Estos 4 procesos lo que van a lograr es rebajar un poquito las limitaciones que tenemos ahorita con nuestra pantalla, mostrando pues una imagen un poco más fluida. Tenemos aquí también el degradado de color de las barras, ¿no? Que va desde subbass a agudos. Ahora, todo lo que hemos explicado anteriormente sería todo para la primera pantalla, que sería para el analizador. Ahora entrando a lo que sería más el osciloscopio como tal, esto sería cómo mostraremos la onda directamente. Todo transmitido durante el DMA, que sería la memoria. Y esto lo va a trazar en función al voltaje versus el tiempo. También tenemos el trigger in estrés, que básicamente es un método para hacer que mediante la onda pase, no se vea un barrido, sino que fluya justamente con la onda, para que capturar los datos, básicamente. Todo más que todo. Y el OCD, que sería la información superpuesta, que juntamente con el comando G2 va a ser una onda sobredibujada para que pueda recepcionar los datos en tiempo real y que no se borre la grilla, sino que también restare cada vez que pasa la onda de píxel a píxel. Ahora entrando a lo que sería la demo, que esto sería cómo se vería pues, ¿no? En nuestra pantalla, tenemos poder cambiar los ciclos, la frecuencia básicamente, también la ganancia en el eje X, y también las 4 señales básicas, pues, ¿no? La sinusoidal, la cuadrada, la triangular, y pues la ruidosa que, a ver, aquí está, la ruidosa. Finalmente vamos a mostrar aquí los encoders rotativos, ¿no? Cómo funcionan. Los dos encoders son knobs que el usuario va a poder girar, en este caso presionar en sí, ¿no? Se manejan con interrupciones para no perder ningún giro, aunque el CPU esté ocupado por la FFT. Tenemos aquí el encoder que va a controlar la sensibilidad. Se gira para cambiar el nivel de referencia. Como dije, van a actuar en este caso ambos encoders como pulsadores, ¿no? ¿Cuántos dB caben en sí en la pantalla? El botón lo que va a hacer es que cicla el gain del osciloscopio. Por otro lado tenemos el encoder 2, que va a ser el modo de filtro, ¿no? Va a ajustar el número de bins que se va a promediar. Lo que va a hacer es que cambia el modo de filtro a los que ya habíamos mostrado anteriormente, el RAW, EMA y Peakhole, más el EMA más Peakhole. Y como anexo tenemos el flujo de ejecución del programa, que va a estar denominado por estos 8 pasos. En primero tenemos el setup, que básicamente solamente es para iniciar lo que sería el SPI, el ADC y el DMA, que todo está junto con el Raspberry, y va a calcular con tablas, juntamente con colores, el brillo, el pixel, los DINs y todos los datos. Bueno, luego tenemos el loop, que va a esperar a justamente DMA y arrancar con el siguiente paso, que sería convertir las muestras. Luego también con la transformada rápida de Fourier y con la ventana HAM para suavizar todos los 1024 muestras. Luego entramos en lo que sería la frecuencia dominante, que sería con Jacobsen, que va a encontrar el bin pico y va a refinar básicamente lo que sería la frecuencia con el estimador de Jacobsen. Claro, obviamente con el comando de complex to magnitude. En el quinto paso tenemos los filtros y el mapeo logarítmico, lo que va a hacer un render de la pantalla, la primera pantalla, y luego el render del osciloscopio, para poder así, digamos, ver de manera más limpia, más pulcra, más detallada, lo que sería lo que queremos, bueno, analizar ondas y espectros. Y a continuación presentaremos lo que sería la simulación en la parte práctica. Gracias. Bien, ahora, una vez concluida la parte teórica y los fundamentos de este proyecto, mediante los códigos y la programación, tenemos aquí lo implementado y tenemos, como mencioné, 2 pantallas. En la primera una en dominio de la frecuencia y la otra en medida del tiempo. También tenemos los 2 pulsadores, que nos va a dar uno el cambio de frecuencia y el otro, perdón, el cambio de modo y el otro en cambio de la frecuencia. Y tenemos aquí también el jack y también el Raspberry, que junto con el ADC nos va a cambiar todo el analógico digital y va a guardar justamente en el DMA. A continuación vamos a realizar una prueba de 70 Hz a 20 kHz. Por eso vamos a probarlo con este video. Ya hacemos la comparativa en la pantalla como estamos observando. Vamos a usar los encoders para poder hacer el cambio de modo. En este caso estamos en E más Peakhole, lo cambiamos a RAW y a EMA. Tenemos por acá el segundo encoder que va a ser prácticamente el cambio de la onda. Como última prueba haremos hasta que ascienda hasta 20 kHz, a ver su rendimiento del osciloscopio y si cumple con su principal objetivo, que es analizar pues, ¿no? el espectro. Aún soporta hasta 20K y termina. Entonces de esa manera cumple con el objetivo principal. Un punto a favor de nuestro proyecto también, que es tiene diferentes soluciones. En primer lugar, está conectado mediante fuente desde una computadora, pero en nuestro caso también hemos diseñado una manera mediante una batería o si no también mediante una celda de energía conectada hacia un divisor de voltaje y colocado hacia la fuente. O sea, tenemos 2 formas de hacer funcionar nuestro proyecto. De repente no tenemos la posibilidad de tener una laptop o una fuente constante de energía, pero de repente sea una pila. Entonces de esta manera podemos hacer que nuestro proyecto aún funcione mediante esta extensión. Y como un adicional también tenemos lo que puede captar nuestra voz mediante una grabación de audio
Y de cierta manera también lo que vamos a analizar cómo se vería nuestra voz mediante una onda digitalizado analógico. Y ya, de esa manera también podemos añadir una función más que sería para voz y también en videos.